Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos servicios todos los domingos a las 1 p.m. Y también tenemos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y hoy continuamos con la segunda parte de cada cristiano es llamado para un ministerio. Doy gracias a Dios por todos aquellos que alimentan sus mentes y almas con cosas espirituales. Tal siervos han fijado sus ojos en lo que es puro y santo. Ellos mantienen su mirada fija en Cristo, pasando tiempo de calidad, adorándolo y edificándose en fe. El Espíritu Santo está obrando en estos santos continuamente, cambiando su carácter al de Cristo. Solo estos creyentes estarían listos para los sufrimientos duros y explosivos que viven sobre la tierra. Cristianos haraganes, pesados y que no oran sufrirán fallos cardíacos o crisis nerviosas. Serían derribados por sus temores, porque no tienen el Espíritu Santo obrando en ellos, transfigurándolos. Cuando llegan los tiempos duros, simplemente no vencerán. Si estás pasando por una prueba ardiente ahora mismo, puedes estar seguro que fuiste colocado en ese ministerio por el Señor mismo. Así que ten cuidado de no poner ofensa en tu llamado a volverte un quejumbroso, cobarde llorón. Aquí está la última palabra de Pablo sobre el asunto. No damos a nadie ninguna ocasión de tu preso para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, como entrecimos más siempre. Gozosos somos pobres, más enriquecidos a muchos. Segundo de Corintios capítulo 6, los versículos 3 hasta el 5 y el 10. ¿Cómo enriquecemos a muchos? Habría la esperanza de Cristo de nuestros sufrimientos. Ofrecemos verdaderas riquezas cuando hacemos que otros pregunten cuál es tu secreto. ¿Cómo puedes soportar tal prueba? ¿Dónde encuentra esa paz? Comienza preparando tu corazón ahora mismo. Llena tu almacén con recursos al apartarte con Jesús y fijando tu mirada en Él. Entonces estaría listo para cualquier cosa. Ese es nuestro ministerio en estos últimos días. Primero, Dios es el que llama. En el segundo de Timoteo, capítulo 10, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Debido a iniciar diciendo que si queremos formar nuevos líderes, cristianos futuros, pastores y siervos del Señor, debemos ajustarnos al modelo bíblico. En primer lugar, este consiste en el mentoreo antes que en una base academia. Precisamente eso fue lo que nuestro Señor Jesús hizo
a base de una vida invertida. En este caso, la de sus discípulos, Él les enseñó el camino al misterio. Los discípulos nunca fueron a una escuela de teología, ni se les pidió ningún requisito, sino que fue Dios que los eligió, los atrajo a Él. Les comenzó a enseñar a través de su vida como su mentor, que fue de ellos, y ellos como esponjas observaron toda esa enseñanza y se quedaron para siempre sirviéndole al Señor. Si queremos formar líderes, esta deberá ser la mayor manera. Basada en las Escrituras, veamos cómo Dios elige a los llamados al ministerio. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Aunque eran muchos los discípulos que lo seguían, Él no escogió sino a 12 de esta forma. Dios primero salva al pecador, trabaja en él y luego trabaja a través de él para que lleve mucho fruto. Pero hay un orden progresivo de crecimiento en el llamado. Marcos dice lo siguiente. Marcos capítulo 3, versículo 14. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que estuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Fíjate el orden progresivo. Primero, Dios es el que llama. Segundo, les pide que permanezcan con Él. De ahí ellos envían a predicar con la autoridad que solo el llamado de Dios nos dará. Sin lugar a duda que la base academia es esencial, me refiero al estudio de la teología, pero ese debería ser el mejor completo para el que aspira a ser ministro de Dios y no debe ser la base de su llamado. El futuro ministerio debería ser llamado por Dios y ser instruido con la vida real de su líder o pastor. Este líder debería acopiarse a imitar a Jesús para formar a estos líderes y entonces el estudio teológico sería un alma poderosa para ese futuro líder. El modelo bíblico entonces consistía en esto, en estar con Jesús día a día, aprendiendo de él. Es aquí donde el mentoreo fue la que transformó la vida de los apóstoles. Pues el mentoreo es lo más importante. Tomando en cuenta que la manera primordial es tener un llamado de Dios, debo decir que la persona que ha sentido o tenido un llamado de Dios sabe que lo tiene, pero es algo que no se puede explicar debido a que el llamado de Dios no surge en un deseo humano. Pues también hay personas que sienten deseo de servirle al Señor, pero nunca pasa de eso. Mientras que es llamado, es irrevocable. El llamado de Dios es el elemento clave para ser fieles a Dios. Sin un llamado de Dios no se encontraría un servo fiel a Dios. En el libro de Romanos capítulo 11, versículo 29, dice así, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento.
El llamado no se puede enseñar de manera academia, pues sobrenatural. Una vez sea realidad en la persona, debería ser enseñado a través del mentoreo, del ejemplo de vida así, como lo hizo Jesús. El llamado de Dios va más allá de tener un deseo humano. Tampoco consiste en seguir la profesión de los padres, ni menos se puede recibir por herencia. Es normal ver que los hijos quieran ser lo mismo que sus padres, pero no debe ser así. En el llamado de Dios no es así a nivel espiritual. Tampoco el llamado de Dios consiste en terminar estudios teóricos, pues una persona puede terminar su carrera de teología, pero si no ha tenido un llamado sería una persona estéril en el ministerio, un árbol solamente lleno de hojas, pero sin ningún fruto. Lo que le pasa a una caravana que va por el desierto bajo el ardiente sol, deseando ver un pozo lleno de agua. Y cuando llegan a este jorol de joroles, el pozo está seco. Así pasa con un ministerio desprovisto de gracia por no tener un llamado. Solo la formación teológica no puede construir un llamado. No se puede reconocer un llamado solo por el hecho de terminar los años del estudio teológico. Debemos asegurarnos que los futuros líderes tengan un llamado de Dios. El llamado de Dios tampoco es una manera de ganarse la vida, pues hoy en día existen universidades que ofrecen una carrera teológica como una profesión, pero no se debe pensar que sea una profesión, pues no lo es, sino es una vida dedicada al servicio de Dios, y esto es lo que lo hace diferente. No se trata de vivir del ministerio, se trata de vivir para el ministerio. El llamado de Dios es escuchar la voz de Dios. Es un llamado íntimo. No tiene que ver con lo que las personas dicen de nosotros. No se trata de que a alguien le parezca que tengo el talento, pues el llamado consiste en lo que Dios dice de mí. También una persona podría no estar de acuerdo con mi llamado, pero nuevamente no dependen de la opinión de la persona, sino del decreto de Dios. El 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1. Apóstolo Pablo, de Cristo Jesús, por mandado de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. He ahí un ejemplo. Pablo, aunque despreciado por muchos, él sabía que Dios en su mandato declaró que él fuera su apóstol, su enviado, su siervo. Y aunque Pablo encontraba oposición en ello, él nunca dejó de ser apóstol de Dios. El llamado viene directamente a la persona de parte de Dios. Él no usa mensajeros. El llamado directamente a Felipe, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. También lo hizo con Mateo. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Olivia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9, también con Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 18 y el 21. Andando
Jesús, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Debemos reconocer si tenemos un llamado de Dios, pues no lo hacemos por el nombramiento de una mesa directiva de la iglesia, ni por la invitación de una iglesia, sino porque lo recibimos de parte de Dios. Un llamado que transforma nuestras vidas, que la sacuda, que nos haga caminar por otra dirección a la nuestra. La gente puede sorprenderse que abandonemos cosas que en un principio nos esforzábamos por ellas, pero un día sentimos el llamado de Dios y abandonamos esas tareas para hacer la tarea que nos pidió Dios. Y esa es la señal del llamamiento, pues el llamado siempre traerá oposición. El llamado de Dios es un llamado a la cruz. El ministerio no es divertido, como algunos lo ven. No es para beneficio propio, ni para vivir cómodamente. Es todo lo contrario. Es por eso que es admirable cuántos equivocados en ello hay hoy en día. Y esto lo convierte en hipócritas y enemigos del Evangelio y de la cruz de Cristo. El Evangelio siempre nos muestra la cruz, la cual tiene dos caras. Una es la muerte y la otra es la resurrección. Debe haber un viernes de muerte para que haya un domingo de resurrección. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 23. Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente le aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. A que me sirva, mi Padre lo honrará. Esa es la vida del discípulo, el que toma la cruz y sigue a Dios, el que se niega a sí mismo, el que no va tras su beneficio, sino tras el beneficio de la obra. Siempre debería haber alguien que sufra para que otro sea salvo. Debe haber alguien que pague un precio para alcanzar a otros para que sean salvos. Se debe morir al yo. Ver hacia arriba, pues, la enseñanza de Jesús. Siempre fue así. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Esa cruz de la que habla era la que lo llevó a la muerte. Y lo mismo a sus apóstoles. Tal vez hoy no muremos, por predicar la palabra de Dios, pero debemos morir a nuestros deseos. Y no solo a los de la carne, sino a cosas legítimamente buenas, pero que por causa del Evangelio las abandonaremos con tal seguir a Jesucristo. Fue esto lo que le sucedió a Pablo, a un hombre que contaba con gran reputación para los fariseos y el pueblo judío que no creía en Dios. Un hombre letrado, alguien de nacionalidad romana y judía, y a la vez con diestra en idiomas diferentes, enseñando por Gamaliel, un baluarte de la época. Pero una vez llamado por Cristo, él dijo esto en cuanto a lo que una vez fue su gloria.
En Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice así: es más, todo lo considerado perdido, por razón del incomparable valor de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo tengo por estericol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. El ministerio no tiene ventajas para el ser humano porque la muerte no es ventajosa, y habló de la muerte al yo. Así que el verdadero hombre llamado por Dios es alguien que felizmente toma su cruz y sigue al Señor, pues no hay camino al trono. Si no se pasa por la cruz, debemos recordar entonces en qué clase de ejemplos estamos siendo para los futuros líderes. Les enseñaremos que el llamado es vivir para nosotros mismo cómodamente, sin sacrificio, pues debemos tener claro que la base del llamado de Dios es a través del mentoreo. Y si somos ejemplos de comodidad y responsabilidad, pues así serían los futuros pastores de las iglesias. Ni Dios ni los hijos de Dios queremos semejante cosa. Por último, solo un verdadero llamado de Dios nos dará la convicción para estar en pie de la lucha. Que nunca se nos olvide que siempre estaremos en la mira de la escopeta de Satanás, porque nos proponemos casuales daño y no debemos de sorprendernos porque nos acontece desgracias, pues ya lo sabemos que así sería, pues por eso es que cargamos una cruz dura, pesada y áspera, en la cual nos clavarán. Seremos el espectáculo de todos, la crítica mordaz de muchos, el oprobio de otros, pues cuando el mundo aprueba nuestra tarea y nos elogia, es porque nos parecemos al mundo. Pero si nuestro mensaje es basado en la búsqueda de la sanidad y la condena del pecado, el mundo no nos va a aplaudir por ello. Y esa es la señal que no seguimos la corriente del mundo, sino la enseñanza de Dios. Y todo esto proviene de la convicción que, a su vez, proviene del llamado de Dios. El apóstol Pablo nos relata un ejemplo de su vida en cuanto a esto en el 1 Corintios capítulo 9, versículo 15. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos ni escribo de esta manera porque quiera reclamarnos. Prefiero morir a que alguien me pruebe de este motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué engollecerme. Ya estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendrá recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo, gratuitamente, sin hacer valer mi derecho.
Aunque soy libre, respeto a todos. De todos me ha hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley. Al fin de ganar a estos, entre los que no tienen la ley, me volví como los que están en la ley, sin ley, perdón. Aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometiendo con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Quien tiene el llamado de Dios lo hace con pasión y no por rutina. Siente la necesidad enorme de cumplir la voluntad de Dios, de estar cerca de Él. Esto desarrollaría hábitos como la oración para pegarse más a su voluntad y estar comunicando siempre con Él. La persona buscará siempre la sanidad de manera imperativa. Es por eso que necesitamos líderes llamados por Dios y no charlatanes, sin vergüenzas alguna de lo que hacen personas que no llenan la medida, pues son impostores y Dios nunca los llamó. Si necesita ministros que no se dejen llevar por las apariencias, ni que prediquen para entretener a las personas, sino para exhortar con amor y ejemplo, y todo para dar al Señor una iglesia, para su honra y gloria. Hermanos, sé de lo que es exhortativo de este mensaje, pero lo hago con amor, con el deseo que seamos todos mejores para nuestro Dios. Pues ya que nadie es perfecto, debemos buscar apegarnos a los mejores estándares de calidad y que la medida de la conducta del hombre la establece Dios y no la sociedad. El Señor estaría con ustedes, mis hermanos. Les damos en el Señor la honra y la gloria sea siempre para Él. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Con esto termino, mis hermanos. Y ahora para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la promesa que Él nos da, para vivir por toda la eternidad con Él, repitan conmigo la oración de salvación. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es confesarle tu pecado, arrepentirte y Él te recibe con los brazos abiertos porque no quiere que nadie perezca. Y ahora encejamos a hacer el Padre Nuestro y una oración de bendición para su pueblo. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esta es una oración que Jehová se lo entregó a Aarón y Moisés. Y esto es para la bendición de su pueblo, para cada uno de ustedes. Se consigue en el libro de Números capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tenga una buena noche y una buena amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.